¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a 7 Actualidad. Continuamos aquí en 7 aproximándoles todos los proyectos políticos, todas las candidaturas que van a intentar, que se postulan en este 26 de mayo en estas elecciones municipales y europeas. Serán municipales y europeas en Granada, autonómicas, ya lo saben, en otras regiones de España. Y hoy, en clave local, nos acompaña Juan García Montero, el número 1 de la lista del partido Centrados en Granada. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, muy bien hallado, muchas gracias. Ya sabe que en 18 candidaturas para estas municipales en la ciudad de Granada se prevé un panorama muy atomizado. Sí. Ustedes se han situado en el centro y con la idea de ser bisagra, de pegamento incluso, llegaron a decir, para fomentar esa futura estabilidad, si consiguen esa representación en el Ayuntamiento de Granada. Sí, porque entendemos que la situación es una situación muy complicada, muy atomizada, como tú dices, donde venimos de una legislatura donde no se ha podido aprobar ni siquiera un solo presupuesto municipal, siendo el presupuesto municipal la herramienta básica y fundamental para el funcionamiento de una ciudad. Y entendemos que ha llegado la hora, de alguna forma los ciudadanos están ya un tanto cansados de la política y de las peleas de la política. Y entendemos que ha llegado el momento de pensar en Granada, especialmente en Granada, dejando la ideología aparte, que cada uno tiene la suya, pero hay algo que nos une, que es el amor a nuestra tierra, el amor a Granada y el amor pues, a cada uno de los 8 distritos de nuestra capital. Y en ese sentido, eso es lo que nosotros queremos hacer, utilizar ese amor a Granada para buscar puentes de entendimiento y que seamos capaces de que Granada pues pueda materializar muchos proyectos que son importantes para el futuro. Ha incidido usted bastante durante esta campaña ya iniciada del 26 de mayo en situar a Centrados en Granada precisamente ahí, en el centro político. Sí, a ver, yo especialmente, no es que esté preocupado, pero sí me ocupa el pensar que es bueno buscar ese espacio de moderación y de centro. Yo soy de una generación que vivió la transición de una manera muy especial. Nacimos en una dictadura y vimos cómo con el diálogo, con el consenso, cediendo cada uno un poquito, conseguimos construir una democracia, bueno, que es un claro ejemplo del funcionamiento de nuestro país en las últimas décadas. Y viví aquella transición y me di cuenta, lo tengo muy marcado dentro de mí, bueno, el papel que en su momento tuvo Unión de Centro Democrático con Adolfo Suárez y lo que posibilitó ese entendimiento y que luego viniera la alternancia con el Partido Socialista, con el Partido Popular. Ese es bueno, ese espíritu es bueno y ese espíritu creo que después de más de 30 años es bueno de retomar para evitar algunas circunstancias que en clave nacional pues todos conocemos y que son muy desagradables y que en clave local no deben sufrir los ciudadanos de cada una de las ciudades como consecuencia del clima de crispación político nacional. La representación de los partidos independientes puede dibujarse como clave para formar un futuro gobierno municipal en el Ayuntamiento de Granada, un poco con los datos del 28 de abril y en función al clima que se prevé que pueda dibujarse en el Ayuntamiento después del 26 de mayo. ¿Se vería usted, por ejemplo, haciendo alcalde a Sebastián Pérez después de esa guerra interna por el control del partido? Yo en esto soy muy humilde. Nuestra candidatura es una candidatura con mucha ambición y con mucha ilusión por Granada, pero muy humilde en su planteamiento, de forma que nosotros no vamos a ser los que pongamos o quitamos a uno o a otro alcalde. Son los granadinos y nosotros vamos a ser muy respetuosos con lo que marquen los granadinos. Si los granadinos marcan un espectro de centro-derecha, pues habrá que buscar un lugar de entendimiento en ese ámbito. Si por el contrario los granadinos dicen otra cosa, nadie es el dueño de la voluntad de los demás. De manera que en eso vamos a ser muy respetuosos y yo, a pesar de lo que se pueda pensar a priori, no tengo nada en contra de nadie, mucho menos de Sebastián Pérez, que ha sido compañero del Partido Popular durante mucho tiempo, y al margen de las circunstancias del Congreso y que aquello terminara como terminó y que la justicia dictaminara que se hizo un pucherazo, una trampa en aquel proceso congresual, eso ya forma parte del pasado, hay que pasar página y si lo más importante es Granada, uno tiene que quedar en un segundo plano y yo quedo en un segundo plano para que lo que hagamos sea en beneficio de la ciudad de Granada. Entienda que para el clima político granadino sería llamativo que al final usted fuera clave para hacer alcalde al propio Sebastián Pérez si se dieran así las sumas. Estamos hablando de política hipótesis todavía. Bueno, aquí tenemos una circunstancia, como tú decías muy bien, y es que hace 2 semanas hemos tenido unas elecciones generales que tienen su valoración en clave local. Es decir, la extrapolación con esa participación tan elevada daba que el Partido Socialista tenía 7 concejales, que Izquierda Unida tenía 3 concejales, 4, con lo cual le lleva a 11, 12 concejales como mucho todo el bloque de la izquierda y quedarían 15, 16 concejales para el bloque del centro hasta la extrema derecha. En ese ámbito nos encontramos nosotros, justamente en el centro. Luego tenemos a Ciudadanos, tenemos al Partido Popular y tenemos a Vox. Al Partido Popular le daban 7 concejales y
Yo, con mucha humildad, pero sí debo decir que reflexionando con toda sinceridad, entiendo que la figura de Sebastián Pérez es una figura, bueno, ni siquiera está en los carteles de la calle, parece que lo tienen como escondido, y es una figura, bueno, pues que va a restar muchos votos al Partido Popular. Yo conozco a muchas personas, algunos, por cierto, forman parte de mi candidatura, que votaron muchos a partidos distintos, pero otros votaron al Partido Popular en las elecciones nacionales y evidentemente no van a votar al Partido Popular en las elecciones municipales. Eso va a tener su reflejo, y de esos 7 concejales, extrapolando el resultado de las generales en clave local, creo que el Partido Popular va a quedarse en unos 5 concejales. Por parte de Ciudadanos es la única fuerza política que bajó, a pesar de la altísima participación, el número de votos desde las elecciones autonómicas a las elecciones nacionales. Y Vox, bueno, se ha visto que es un experimento que realmente bueno, pues no tiene mucho recorrido, y además en clave local granadina, pues bueno, todos conocemos las peleas internas que han tenido en las últimas semanas. Entiendo que nosotros vamos a recoger muchos votos de toda esa zona y que efectivamente vamos a ser claves en la composición del gobierno municipal, y lo vamos a hacer con toda responsabilidad, con el conocimiento de cómo funciona Granada, pero lo que es más importante, con el conocimiento de cómo tenemos que actuar para que Granada siga mejorando. ¿Coincide usted, por tanto, con Luis Salvador, que dijo que Sebastián Pérez es el mejor candidato para los partidos que aspiran a competir por el mismo caladero de votos? Sí, yo sinceramente entiendo que sí, no quiero ser crítico porque, en fin, queremos hacer una campaña muy limpia y muy agradable, muy amable en todos los sentidos. Bastante tenemos con aguantar de alguna manera un poco el silencio que algunos medios de comunicación quieren tener hacia nuestra candidatura, pero efectivamente yo creo que es un buen candidato para el resto de partidos políticos que optan a la alcaldía de Granada. Hablaba antes de Vox. Se comentó cuando dejó usted el Partido Popular que había iniciado una aproximación a este partido. ¿Qué hubo de cierto en eso? ¿Se llegó a producir? Bueno, yo creo que es de todos conocido que Vox es el responsable de una querella, de una denuncia penal que hay sobre todos los miembros de la Junta de Gobierno local, de manera que, bueno, yo tengo amigos en todos los partidos políticos, porque la ideología es una cosa y la amistad es otra, tengo amigos en Izquierda Unida y tengo también amigos en Vox, pero eso no quiere decir que yo haya abierto una vía de comunicación y de entendimiento en este sentido. Bueno, entre otras cosas, pues ya le digo que los responsables de esta denuncia, entre otras cosas, son los miembros de Vox. La Fiscalía entiende que no hay ningún tipo de responsabilidad en ese asunto del Serrallo, el propio Ayuntamiento tampoco, y sin embargo son Vox. Difícilmente yo me pudiera entender con esa fuerza política en ese extremo. Vamos a hablar ya prácticamente en unos instantes de programa electoral, pero antes le pregunto, su paso importante por el gobierno de Torres Hurtado, ¿cree que puede pasarle factura a nivel electoral en estas elecciones? Bueno, yo pienso que no, todo lo contrario. Yo he sido concejal de Cultura, concejal de Deportes, y son concejalías muy amables. Yo, en fin, conozco datos de estudios demoscópicos en los que, en fin, con toda la humildad, pero en la ciudad de Granada se tiene un conocimiento amplio de la labor de Juan García Montero, y como digo, han sido concejalías muy agradables en las que difícilmente uno puede indisponerse con el resto de partidos, todo lo contrario. Es decir, yo creo que ese paso, circunstancias como la creación del Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, el conseguir que Granada sea considerada ciudad de la literatura por la UNESCO y tantas cosas, lo que hacen es, bueno, simplemente avalar la capacidad de trabajo y el amor hacia la cultura de Granada. Precisamente en materia de cultura, centrados en Granada, ha marcado como uno de sus ejes políticos conseguir esa capitalidad cultural europea en el año 2031. Señor García Montero, ¿qué le falta a la ciudad? ¿Qué proyectos debe asumir para conseguirla, para conseguir esa capitalidad? Bueno, vamos por el buen camino. Nosotros conseguimos, yo tuve la responsabilidad de llevar al Salón de Plenos esta propuesta y al cabo de un tiempo de negociación conseguir la unanimidad de todas las fuerzas y grupos políticos municipales. Además, llevamos esta propuesta a todas las capitales de Andalucía y al Parlamento andaluz, de manera que en aquellos 6 meses de recorrido, 8 meses de recorrido, conseguimos todo ese aval. Es muy importante, puesto que la Unión Europea había fijado el año 2031 para que España tuviese la capital europea de la cultura. Debo decir que desde ese momento hasta ahora poco se ha hecho, prácticamente nada. Es decir, lo único que se ha conseguido es que Burgos también quiera aspirar a esa capitalidad cultural. Creo que lo tenemos realmente fácil. Lo que hace falta es toda aquella planificación que se puso sobre la mesa con los 3 grupos de trabajo y de coordinación, pues efectivamente empiecen a hacer su labor, y además coincide que es el 5º centenario de la fundación de la Universidad de Granada, también en el año 2031, de forma que tenemos
todas las posibilidades de preparar esa percha donde tenemos que colgar buena parte de los proyectos del futuro de Granada, tanto en infraestructuras culturales que se tienen que incorporar, como en bienes inmuebles patrimoniales que tenemos que arreglar, como la reorganización del panorama urbano de la ciudad. Todo eso, que al final se hace con dinero, lo podemos colgar de la percha de la capitalidad cultural europea. Y nuestro compromiso es ponernos a trabajar desde el día 27 de mayo para que empecemos a buscar los recursos económicos, volver a unificar el punto de vista político municipal, el del resto de instituciones, y hacer posible que se llenen de fondos económicos las arcas municipales para poder afrontar todos estos proyectos. Todos los partidos recogen la capitalidad cultural como un objetivo. ¿Cree que falta después cierta unión, cierto consenso entre todos para empujar por ese objetivo común al margen de colores políticos? Bueno, yo creo que el consenso existe. Lo que ha habido ha sido una apatía absoluta por parte del equipo de gobierno y por parte del Partido Socialista, que yo creo que le gusta, le suena bien, pero no han tenido la capacidad de poner en marcha esto. Yo ya digo que hicimos mucho en 8 meses y no se ha hecho nada. Prácticamente ni siquiera se ha mandado una carta al resto de ayuntamientos de España para que se avalara la propuesta granadina. Eso hay que creérselo y hay que hacer un trabajo importante dentro de toda la ciudad, y con la ilusión de toda la ciudad de Granada, ir dando los pasos y no esperar hasta el último momento para presentar el expediente que nos lleven a ser capital europea de la cultura. Desde ya tendríamos que estar designando los espacios donde vamos a construir o donde vamos a preparar el nuevo Teatro de la Ópera, el gran museo, el gran espacio escénico de la ciudad, locales de ensayo para las bandas de música contemporánea, de pop y rock, donde Granada es una referencia, además de otros estilos musicales mucho más recientes. Es decir, hay una cantidad de labor en la que hay que ponerse a trabajar, que lo que debemos hacer es lo que se había planificado y no se ha hecho nada, es ese grupo de sabios, de personas relevantes de la ciudad de Granada, que tengan la propuesta inicial del Ayuntamiento de Granada y del resto de instituciones sobre cuál debe de ser el planning de las acciones que tenemos que acometer, y con el punto de vista político y después con el visto bueno de ese equipo de sabios, de personas relevantes de la ciudad, marcar que esas son nuestras prioridades y ponernos como locos a trabajar, que es lo que hace falta. Seguramente a este objetivo no ayudará demasiado el estado en el que se encuentra la Orquesta Ciudad de Granada, un referente cultural de la ciudad, evidentemente, incluso a mayor nivel geográfico, pero que está colapsada por las deudas y, ya sabemos que el presupuesto de la OCG depende de la Junta, del Ayuntamiento y de la Diputación, de las administraciones públicas, al fin y al cabo. Sí, yo siempre he sido un defensor de la Orquesta Ciudad de Granada y siempre lo voy a ser. La Orquesta Ciudad de Granada ha pasado por momentos más difíciles y más complicados que los de ahora, porque hubo un momento en el que la Junta de Andalucía, con todo aquel escándalo de los ERE falsos y de los cursos de formación, decidió retirar la aportación ordinaria de la Junta de Andalucía, es decir, el dinero que todos los años se da para pagar los gastos de la orquesta, y trasladarlo a otro sistema de aportación económica que era el de subvención. Es decir, la orquesta tenía que pedir todos los años una subvención y la Junta diría si se otorgaba esa subvención o no. Eso era realmente un escándalo porque estaba recogido en los estatutos de la orquesta, que debía de ser una obligación y no algo graciable por cada uno de los presupuestos económicos. No hubo ningún movimiento social, no hubo tampoco ninguna huelga, pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Granada cogió el toro por los cuernos y llevó hasta el Tribunal Supremo esta opción que había tomado el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, y ganamos por sentencia judicial el que la Junta de Andalucía tenía la obligación de aportar un presupuesto ordinario. Gracias a eso, que se hizo hace años en nuestra ciudad, lo hizo el Ayuntamiento, gracias a eso consolidamos el que, ahora por lo menos estemos hablando de esto, porque si no, no tendríamos Orquesta Ciudad de Granada. Además, tuvimos que afrontar un pago extraordinario a la Orquesta Ciudad de Granada de 1.200.000 euros que se hizo desde el área de cultura del Ayuntamiento, en 4 ejercicios de 400.000 euros. Además del dinero que aportaba el Ayuntamiento de forma ordinaria, el mismo que debía de aportar la Junta de Andalucía, quisimos aportar 400.000 euros más. Bien, pues ese pleito con la Junta de Andalucía en favor de la orquesta, más ese 1.200.000 euros, salvó a la Orquesta Ciudad de Granada. Yo siempre he sido muy crítico con la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista, porque no ha creído en el proyecto de la Orquesta Ciudad de Granada. Pero sigo siendo crítico ahora, porque tampoco veo que con el actual gobierno de la Junta de Andalucía se crea en la Orquesta Ciudad de Granada, y uno no puede cambiar de criterio en función de quién tiene la responsabilidad. Hay que creerse de verdad este proyecto, y desde luego yo estoy con los músicos de la Orquesta Ciudad de Granada,
Quizá puede parecer un poco exagerado poner en peligro la inauguración del Festival Internacional de Música y Danza o dejar la representación que se tiene que hacer este fin de semana, donde han participado tantos artistas y tantos profesionales de Granada, en el aire como consecuencia de esta situación, pero hay que entender también que están cansados de esta falta de disponibilidad económica y desde aquí, con toda la sinceridad del mundo y con toda la rotundidad, exigir a la Junta de Andalucía que ponga lo mismo que pone la ciudad de Granada, que aporta mucho más dinero que la Junta de Andalucía, y no es justo que a Sevilla o a Málaga le estén dando mucho más dinero que a la Orquesta Ciudad de Granada, siendo la Orquesta Ciudad de Granada una de las de más importancia de nuestro país. Otro de los bloques de su programa han expresado por empoderar a los barrios, por darle mayor autonomía, incluso creando figuras de alcaldes de barrio y reforzando esa figura de representación a nivel de distrito. Me gusta mucho que te hayas empapado del programa electoral de Centrado en Granada. Pues la verdad que sí, porque yo creo que los barrios, al igual que pasa en otras ciudades como Málaga o Sevilla, los barrios tienen una importancia, deben de tener una importancia mucho mayor de la que tienen en Granada en este momento en cuanto a la toma de decisiones. Las asociaciones de vecinos muchas veces son utilizadas por los gobernantes en favor de las campañas electorales o de la foto de turno, de lo que toque. Pero lo cierto es que son las personas que están más cerca de las necesidades de cada uno de los vecinos de todos los rincones de Granada. Y las juntas municipales de distrito, que son como los pequeños plenos que hay en cada barrio, están presididos por un concejal que en otras ciudades se llama alcalde de barrio. Yo quiero que en Granada esos concejales se llamen alcalde de barrio y que junto con los presidentes de las asociaciones de vecinos de esos lugares pues tengan autonomía suficiente en lo económico y en la toma de decisiones para, bueno, abordar proyectos, solucionar pequeñas cuestiones. Evidentemente lo gordo, lo grande se tendrá que decidir en el Salón de Plenos Municipales, en la Plaza del Carmen, pero pequeñas cositas que van surgiendo en los barrios se deben de abordar inmediatamente con la cercanía del barrio, que es donde se sabe el problema que acaba de surgir y que en una semana se puede resolver de una manera fulminante y que sin embargo lo dejamos 3 meses se puede convertir en un problemón. Bueno, pues eso es lo que yo quiero, darle esa autonomía y esa capacidad, también en lo económico. No serán grandes cantidades, no serán millones de euros, pero sí lo suficiente y lo necesario para empezar a formar el nuevo gobierno municipal que debe de nacer desde los barrios de Granada. Ya saben que estamos viviendo una campaña electoral de cara al 26 de mayo grandilocuente. Ya hemos escuchado hablar de un túnel de 4 kilómetros para solventar el tráfico y la contaminación, proyecto del Partido Popular entre el norte y el sur de la ciudad, de una ampliación del metro entre La Chana y el centro, proyecto del Partido Socialista, o de una circunvalación verde, como propone Podemos Izquierda Unida Adelante. Candidato de Centrados en Granada, ¿qué le parece a usted este tipo de medidas que se recogen ahora en tono de campaña? Bueno, pues me parecen alegatos a una campaña electoral que lo que hacen es alarmar a los ciudadanos pensando que se está vendiendo humo más que algo moderado. Desde el centro siempre se buscan soluciones razonables, soluciones reales, y las propuestas que se hacen pues son también propuestas razonables y propuestas que se deben abordar. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo el Teatro de la Ópera, que algunas fuerzas políticas hablan de que vamos a gastar 70 millones de euros en hacer el Teatro de la Ópera en Granada. Ojalá que pudiésemos hacerlo, pero si ni siquiera hay 500.000 euros para dar a la Orquesta Ciudad de Granada, ¿quién se cree que la Junta de Andalucía se va a gastar 70 millones de euros en hacer en el Teatro de la Ópera? Sin embargo, es necesario un Teatro de la Ópera y es necesario actualizar el funcionamiento del Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada. Bueno, con un presupuesto que es la tercera parte del dinero que se tiene que afrontar para hacer ese teatro en las afueras de Kengo Kuma, podemos modificar completamente la caja escénica y la acústica del Palacio de Congresos, de manera que podamos hacer 4 o 5 representaciones, como en el Maestranza de Sevilla, a lo largo del año, una ciudad con su propia orquesta y con la primera institución musical de nuestro país, que el Festival Internacional de Música y Danza, necesita una programación constante a lo largo del año. Bueno, pues ahí se puede hacer perfectamente. Esas son las propuestas que se tienen que poner encima de la mesa, y con propuestas sensatas y con proyectos sensatos, cuando uno va a Europa o va al Ministerio de Cultura a pedir financiación, bueno, pues se creen en los proyectos. Pero en fin, estas cosas de túneles gigantes y de ascensores volantes, pues son cosas un poco de fantasía, y bueno, yo creo que eso, más que de la Gran Granada, son de una Granada que está completamente en el aire. Sí que es verdad que en materia de tráfico, movilidad y lucha contra la contaminación, Granada necesita proyectos, quizá más realistas, pero sí proyectos. No sé en este sentido qué medidas recogen ustedes o cuáles creen que pueden ser las soluciones. Pues verás, esto es muy importante lo que dice, y además es bueno que los granadinos sepan
cuál va a ser el recorrido hacia el futuro. Veremos a partir de ahora que los anuncios que ya se están viendo de coches eléctricos se van a ir multiplicando con el paso del tiempo. Lo cierto es que en 7, 8, 9, 10 años el 80, el 90% de los vehículos son eléctricos. Es decir, lo que tenemos que hacer es preparar a la ciudad para que cuando uno aparque en un sitio pues pueda tomar la carga del coche con cierta normalidad y prepararnos a lo que va a ser algo que va a venir de forma obligatoria, de la misma manera que hace años nadie podía pensar que todos iríamos con un cacharrito en el bolsillo donde íbamos a tener el correo electrónico, infinidad de redes sociales, el teléfono, los álbumes de fotografía. Bueno, eso pasó y pasó en 6, 7 meses, un año, todo el mundo tiene un teléfono y quien no tiene muchas veces 2 teléfonos. Pues el futuro de la comunicación, el futuro de los vehículos y del transporte pasa por lo ecológico y pasa por la electricidad. Lo que tenemos que darnos cuenta es que ese es el camino que hay que recorrer. Tenemos que diseñar nuestras calles, diseñar nuestros aparcamientos, diseñar el nuevo conjunto de parking que se tienen que construir en Granada pensando en esa realidad, porque cuando uno prevé las cosas, luego es mucho más fácil salir triunfante de los cambios tan radicales como van a venir, como por ejemplo este que estamos comentando. En materia de economía, precisamente, otro tema de los más importantes, ya sabe que el sector turístico, la hostelería, el turismo son los ejes principales. Si hablamos de la ciudad de Granada en concreto, ¿cree que se necesita una diversificación de los sectores económicos de la capital? Vamos a ver, evidentemente, bueno, aquí tenemos muchos proyectos y me acabas de hacer una pregunta que es amplia, como para tener toda la entrevista hablando de esto. Efectivamente, el turismo es importante. Granada no puede renunciar a ser un líder en el sector turístico, tenemos el monumento más visitado de España y esto que voy a decir, aunque ya estamos cansados de oírlo, a ver si ahora, de verdad, tanto que se había prometido se pone en marcha, las entradas de la Alhambra sirven para que los visitantes de la Alhambra tengan que pernoctar en nuestra ciudad. Es tan fácil como organizar un sistema de venta de localidades que premie a aquellos turistas que duerman en Granada 1, 2 o 3 noches. Eso hay que hacerlo. De la misma manera que hay que poner en valor una propiedad municipal como son los terrenos de la estación de esquí de Sierra Nevada para que repercuta y no solamente en 200 o 300 forfaits de temporada para que los granadinos puedan esquiar gratis, sino para que todo ese movimiento repercuta también en pernoctaciones en nuestra ciudad y en dinero que se quede en nuestra ciudad. Tenemos otro proyecto fundamental que es el acelerador de partículas. El acelerador de partículas es un proyecto de ámbito mundial que hablábamos antes de la revolución en cuanto a la energía. Pues ese proyecto es revolucionario. Ahora en varios lugares del mundo se están trabajando de forma independiente en algo que luego se unirá y hará posible que con unos pequeños trocitos de materia se consiga energía como para alimentar el planeta durante una semana entera. Ese es un proyecto a medio y largo plazo que va a poder generar, si somos conscientes del valor que eso va a tener, 5.000 puestos de trabajo. Teniendo una universidad que es puntera en formación de jóvenes, pueden encontrar su puesto de trabajo en Granada y no tener que irse al extranjero para poder desarrollar la labor en la que se han visto formados en nuestra universidad. Bueno, pues en eso hay que apostar radicalmente, hay que hacer posible que el consorcio que lo ponga en marcha consiga primero los 3-4 millones de euros para que el proyecto quede completamente restaurado y luego podamos ir sumando hasta que el acelerador de partículas sea una realidad y Granada se convierta en una referencia. Y luego, la política municipal en lo económico tiene que estar basada en convertir al ayuntamiento en un buen cliente. Cuando tú eres el proveedor y alguien te va a comprar algo y ves que viene con dinero, pues le haces buenos precios, le haces una oferta, lo tratas estupendamente. Y el problema del Ayuntamiento de Granada es que se ha convertido en un cliente malísimo, porque cuando va a comprar suministros tanto de energía como de folios, como de materiales para la Concejalía de Deportes, por poner un caso, bueno, pues el proveedor cobra tarde, mal y nunca, y lo que cuesta 1.000 al final lo cobra a 1.500 porque no sabe si lo va a cobrar, tiene que meter ahí los intereses de la financiación del banco, y el ayuntamiento tiene que tener muy claro cuáles son sus responsabilidades financieras, pero tiene que tener muy claro también que hay que pagar a los proveedores para que sea bueno poder trabajar con el Ayuntamiento de Granada. La situación económica municipal es complicada, es difícil. Es verdad que hay unos 280 millones de euros de deuda, pero si lo comparamos con la economía familiar, en una casa donde entran 30 o 35.000 euros al año, por ejemplo, si se tiene un préstamo hipotecario de 30.000 euros, bueno, pues es un préstamo que se puede ir pagando 200, 300 euros al mes. Es decir, la situación económica de Granada es complicada porque es mucho dinero, pero comparativa
en comparación con lo que es la capacidad económica de los recursos municipales, es algo sostenible. Algo falla. Este equipo de gobierno reciente se ha dedicado a decir que todo estaba muy mal porque le convenía decir que todo estaba muy mal, y eso ya hace que te metas en una vorágine del pesimismo. Bueno, pues yo no soy ni optimista ni pesimista, soy simplemente honesto con el planteamiento. La situación económica es complicada, pero es fácil de enderezar. Eso es lo que queremos hacer desde Centrados en Granada. Seguramente ese, ya prácticamente nos quedamos sin tiempo, pero le quería preguntar, ese será probablemente el gran reto del futuro gobierno que se forme en Granada, el de mejorar la salud económica del ayuntamiento. Yo creo que es algo, digamos, del día a día, es algo, bueno, que se puede hacer tomando una serie de medidas que hagan posible que eso se normalice, pero el gran reto es poner en órbita el futuro de la ciudad de Granada con estos proyectos importantes, como hablábamos, de la capitalidad cultural europea, que incide no solamente en la cultura, sino que incide en el futuro de los granadinos y en el futuro de nuestra ciudad. Juan García Montero, candidato de Centrados en Granada a la alcaldía de la capital, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche en 7 Actualidad y que nos haya contado los detalles de su proyecto. Muchas gracias. Muy buenas noches, gracias. Y a todos ustedes, gracias por estar ahí. Ya saben, elijan 7 para seguir la campaña electoral del 26M. La analizaremos al completo. Un saludo, hasta pronto.